Me llamo Lucía, tengo 42 años. Vivo en Sevilla, en un barrio donde todos los portales se parecen entre sí, donde las pinzas de la ropa que cuelgan de los balcones son idénticas, y por las noches se oye a alguien discutir, a otro correr el agua, y a alguien más simplemente quedarse quieto, con las manos apoyadas en la barandilla, como si esperara algo. Trabajo como cajera en un supermercado, no puedo decir que me guste el trabajo, pero después de tantos años, se ha convertido en algo así como una segunda piel. Llevo 17 años con mi marido, y con cada año que pasa eso suena más como una constatación que como una historia. No tenemos hijos. En algún momento nos pareció algo temporal, luego se volvió complicado, y ahora simplemente no hablamos de ello. Mi vida son hábitos. Siempre me despierto sin alarma, preparo café, abro la ventana, limpio el suelo incluso cuando está limpio, porque no sé hacerlo de otra manera. Me sé de memoria cuando se enciende la luz del portal, cuando sale la vecina del tercer piso. Sé qué series ve Enrique aunque no escuche el sonido, por el ritmo de su risa. Nuestros días hace tiempo que ya no tienen eventos, solo fechas, el pago, las compras, la colada, la actualización del sistema en su tableta, que no suelta de las manos. No discutimos, pero tampoco hablamos, o mejor dicho, hablamos, pero no nos escuchamos. El sábado fui a comprar carne. Lasaña, albóndigas, o algo más, en realidad no importaba, solo quería salir de casa y hacer algo concreto. En la calle el aire era pegajoso, pesado, se colaba bajo la ropa, la acera estaba llena de gente con rostros parecidos, y yo caminaba con esa indiferente seguridad de siempre. En la carnicería noté que algo había cambiado, incluso antes de darme cuenta de que exactamente, fue una sensación que llega más rápido que el pensamiento. Detrás del mostrador había un trabajador nuevo. No lo había visto antes. Más joven que los que normalmente trabajan allí, y claramente recién llegado, eso se nota enseguida, no por la cara, sino por la manera de estar. Cortaba la carne con seguridad, sin apurarse, manos firmes, movimientos precisos, y los ojos no eran superficiales. La forma en que miraba a la gente era distinta, no como suelen mirar los vendedores que pasan horas esperando que termine su turno, no con indiferencia ni con superioridad. Su mirada era directa y tranquila, como si realmente escuchara a la persona. Incluso cuando solo pedía 300 gramos de pollo. Cuando llegó mi turno, levanté la vista, y él ya me estaba mirando. No de forma fija, ni con curiosidad, simplemente, con atención. ¿Qué le pongo?, preguntó de forma habitual, sin marcar ninguna palabra, pero con una voz clara, sin ese cansancio que suele sonar en frases así. Medio kilo de ternera, para lasaña, dije de manera neutra, aunque noté que mi voz cambió un poco. Él eligió un trozo en silencio, lo examinó, golpeó ligeramente con el cuchillo, lo envolvió en papel. Buena elección, añadió casi con naturalidad. La lasaña no es un plato sencillo, pero si se hace bien, es deliciosa. Me llamo Manuel, por cierto, soy nuevo por aquí, Lucía. Yo llevo mucho tiempo aquí, asentí con la cabeza, no pude evitar sonreír. No coqueteaba, no insinuaba, no alargaba de más los segundos, simplemente hacía su trabajo, pero en su presencia había algo que no había sentido en mucho tiempo. No con Enrique, no en el trabajo, no en casa. Tomé la bolsa y salí de la tienda, como siempre. Nadie me detuvo, no ocurrió nada, pero a los pocos pasos, al pasar frente a la farmacia, me di cuenta, no quería volver todavía. No porque en casa estuviera mal. Simplemente porque en el aire había quedado algo distinto. Algo que fue distinto. Al día siguiente salí al mercado sin una necesidad real, aunque en casa aún quedaban suficientes provisiones. Enrique estaba tirado en el sofá, mirando algo en su tableta, y creo que ni siquiera oyó cuando dije que salía a comprar salchichas. No necesitaba esas salchichas. Sabía que ya había 2 paquetes en el congelador, sobraban desde la semana pasada. Solo quería verlo de nuevo, ver cómo reaccionaría. Afuera el aire seguía siendo espeso. Ese día pegajoso aún no terminaba. En la carnicería había menos gente que el día anterior. Entré con cierta tensión escondida bajo una expresión habitual. No lo miré de inmediato, primero pasé junto al refrigerador de quesos, luego me acerqué al mostrador fingiendo que miraba los precios. Él estaba detrás del mostrador, hablando con un señor mayor con gorra, pesando algo y sonriendo, sinceramente, no mecánicamente,
sin esas formalidades vacías a las que estoy acostumbrada en la atención al público. Cuando me vio, apartó la vista de la balanza por un momento y me miró directamente, no con sorpresa ni asombro, como si simplemente supiera que volvería. ¿Otra vez para la hazaña?, preguntó, sonriendo. No, respondí algo apresurada. Quiero llevar salchichas, justo tenemos unas frescas. Para una cliente especial elegiré las mejores. Su voz era tranquila, con un leve, apenas perceptible tono de broma. No vulgar, no insistente, solo cálida, de una forma que no provocaba defensas. Todos sus gestos eran sencillos. Sacó las salchichas, las envolvió en papel, las puso en la balanza. Pero cada acción tenía una precisión y atención que era difícil no notar. Yo intentaba mantener una apariencia calmada, miraba la etiqueta de precio como si estuviera haciendo cuentas mentales, pero en el pecho sentía un leve temblor. No era miedo. Era más bien esa sensación de que está ocurriendo algo incorrecto, pero necesario. Como una lluvia inesperada cuando olvidaste el paraguas, pero no te apresuras a buscar refugio. Me entregó la bolsa y al darme el cambio, sus dedos rozaron los míos. El gesto fue tan cotidiano que ningún extraño lo habría notado, pero yo sentí ese toque con claridad, como si durara más de lo permitido. Que tengas buen día, Lucía, dijo con calma, sin acentuar mi nombre, pero noté que lo recordaba. Salí de la carnicería y caminé una manzana más, fingiendo que buscaba algo en el bolso, solo para darme unos minutos extra. Entré en la farmacia, no compré nada, solo miré los precios. Sentía algo extraño, como si hubiera hecho algo prohibido, aunque no hubo ningún delito. Solo un regreso. Solo salchichas. En casa Enrique ni siquiera levantó la vista. Estaba en la misma posición, levemente inclinado hacia adelante, concentrado en la pantalla. Cuando puse la bolsa sobre la mesa de la cocina, solo dijo, «¿Tardaste?» «Había fila», respondí, sin esperar reacción. Coloqué las compras. No lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé que no quería que me preguntara dónde había estado, porque no sabría qué responder. Pasaron unos días. Aquella noche me acosté tarde, pero el cuerpo no encontraba una posición cómoda, cada roce con las sábanas parecía innecesario. En el aire parecía haber algo que dificultaba respirar, aunque la ventana estaba abierta. Me levanté de la cama, no por sueño, sino por impaciencia. En la cocina quedaba el olor del detergente del almuerzo. Sobre la mesa, la taza de la mañana, aún con un poco de café. En la nevera, una botella vacía de agua, junto a la bolsa de basura. Podía dejarla para la mañana. Pero necesitaba moverme. Me puse una camiseta vieja, unas sandalias, tomé la bolsa y salí. El portal estaba apenas iluminado, familiar hasta el más mínimo detalle, cada arañazo en la pared, cada paso arriba, cada clic del botón del ascensor. Afuera aún quedaba el calor, como si el asfalto y los edificios siguieran aferrándose al calor del día, sin querer entregárselo a la noche. El patio estaba vacío, solo algunas ventanas tenían una luz parpadeante, tenue, casi sin vida. Bajé las escaleras despacio, como por inercia, sin apuro, y caminé hacia los contenedores, pensando únicamente en volver y refrescarme un poco bajo el grifo. Ya me acercaba al cubo de basura cuando noté que alguien se aproximaba desde el lado de la tienda. Una silueta emergió de la sombra, se movía despacio, con cuidado, como si no quisiera despertar a la ciudad en la oscuridad. En las manos llevaba unas cajas de cartón, y antes de que se acercara más, ya supe quién era. Su forma de andar, su postura, la manera de sostener el peso, todo era reconocible. Era Manuel, caminaba directamente hacia mí, sin cambiar de dirección, sin apresurarse ni frenar. La luz del portal apenas tocaba su rostro, cansado, algo sudado, pero enfocado. La ropa era sencilla, como siempre, camiseta oscura, pantalones de trabajo, una cuerda fina en la muñeca en lugar de reloj. Nos miramos justo cuando solo quedaban unos pasos entre nosotros. No aparté la mirada. Y él, tampoco. Manuel desvió los ojos de mi rostro hacia abajo, a mis manos, mi ropa, mis sandalias, y luego volvió a mirarme a los ojos. No lo hizo por mucho tiempo, pero con atención, sin timidez ni vulgaridad. Luego se detuvo un instante. No completamente, solo ralentizó el paso y dijo con calma, «Te ves bien». Incluso así, nada más. Ni un hola, ni una sonrisa o broma.
como un hecho que no necesitaba comentarios. Pasó de largo, sin esperar respuesta, sin mirar atrás. Y en la forma en que lo hizo, había tal seguridad que no sentí ganas de añadir nada. Me quedé unos segundos sin moverme, con la bolsa vacía en la mano, aunque ya había tirado la basura. El corazón latía parejo, sin prisa, pero algo dentro de mí se desplazó, apenas, como una estantería que nadie ha tocado en años. No por sus palabras, que no eran especiales, sino porque en ellas no había nada de sobra. No adornaban ni desvalorizaban, simplemente dieron justo en ese lugar donde hacía mucho que nada cambiaba. Volví caminando despacio, subiendo las escaleras casi sin sentir las piernas. En el portal todo seguía igual, la ventana polvorienta, las huellas en el pomo, el chirrido familiar de la puerta. En el piso, el olor era el mismo, pero por primera vez noté que no sentía ni agrado ni rechazo. Solo, sobre un fondo neutro, se volvió evidente que algo dentro de mí se había desplazado. Tomé un vaso de agua, me senté en el borde de la silla, miré el interruptor. El espacio ya no parecía pequeño, se había vuelto ajeno. No era aún un giro, pero ya no era el mismo punto desde el que había salido una hora antes, unos días. Después me vi con mi madre, brevemente, en una cafetería cerca de su casa. Era uno de esos días en que la ciudad parece apagada, incluso en plena tarde. Siempre elegimos la misma mesa, una de cristal junto a la ventana, donde el sol entra en ángulo y deja una mancha sobre la taza. Ella pidió su habitual café con leche, yo, un zumo de naranja que en realidad no quería. Su primera pregunta fue la de siempre, ¿cómo iban las cosas en casa? No lo pensé antes de responder. Simplemente dije, todo bien, como siempre. Ella asintió, no preguntó más, y pasamos a hablar de precios, de la farmacia, y de la operación de alguien del edificio. Yo escuchaba, respondía, mantenía el rostro. Pero por dentro, en ese momento, estaba vacía, aunque ya no tranquila. Enrique y yo no discutíamos, eso era cierto. Pero me sorprendí a mí misma al notar que ya ni siquiera esperaba una discusión. No hablábamos de nada importante, no tocábamos temas delicados, como si entre nosotros se hubiera instalado una capa de aire donde ningún sonido podía transmitirse. No le preguntaba nada. Y yo misma tampoco decía nada. En lugar de eso, me despertaba, preparaba el desayuno, salía para el turno, regresaba, me quedaba bajo la ducha más tiempo del necesario. A veces solo para evitar su presencia. A veces solo para estar conmigo misma. Esa misma tarde volví a la carnicería. En la nevera aún quedaban suficientes productos, pero inventé que necesitaba pavo. No era una necesidad real. Solo quería saber una cosa, si él aún me recordaba, si todavía me miraba de la misma manera. Manuel estaba tras el mostrador, hablando con una señora mayor que pedía algo para sus nietos. Sus movimientos eran un poco más lentos que la vez anterior, pero conservaban esa misma concentración sin exceso. Me acerqué, fingiendo que aún decidía qué llevar. Él me miró casi de inmediato. Brevemente, sin sonrisa, pero con reconocimiento. «Hoy estás un poco triste», dijo con tono neutral, cuando ya no quedaba nadie más entre nosotros. Su voz no era suave, ni dura, solo tranquila. No era una pregunta, ni compasión, era una observación, dicha solo por haberlo notado. «No estoy triste». Solo, acostumbrada, respondí casi enseguida. Esas palabras no fueron pensadas. Simplemente salieron. Y decían mucho más de lo que quería admitir. Él no contestó. Asintió. Sus manos comenzaron a envolver un trozo de carne que yo no había pedido. Lo hizo en silencio, con seguridad. Y en la manera en que eligió, envolvió, colocó sobre el mostrador, no había atención al detalle, sino atención a la persona. No preguntó si eso era lo que quería, no verificó si me venía bien. Simplemente lo hizo. Sin apuro. Y ese gesto, inesperadamente, se sintió más cálido que cualquier palabra. Pagué, el cambio lo dejó junto a la bolsa. Esta vez nuestras manos no se tocaron, volví a casa caminando despacio. No por el peso de la bolsa, era ligera. Simplemente no quería regresar demasiado pronto, no quería entrar enseguida en ese mismo apartamento donde todo era tan familiar que ya no sentías nada. Me detuve junto al kiosco de periódicos, fingí mirar titulares,
aunque no leía ninguno. Luego pasé por la farmacia, compré una tirita, aunque no tenía ninguna herida. Solo para quedarme un poco más, en casa fui directo a la cocina y puse la bolsa sobre la estufa en lugar de la mesa, con un golpe sordo, pero deliberado. Enrique estaba tras la puerta, la luz de su cuarto se filtraba como una línea sobre el suelo. Antes a veces tocaba con los dedos el marco de la puerta, un gesto para decir, ya llegué. Esta vez, no fui a la habitación, me quité la camiseta y la dejé en el suelo. No por enojo, sino para que al menos algo se viera diferente. Pero incluso en ese gesto no había ninguna expectativa. Todo dentro de mí sabía, nadie notaría lo que había en el rincón. Unos días después de aquella conversación en la carnicería, un domingo, cuando el calor había cedido un poco y las calles parecían menos cansadas, regresaba de un supermercado grande con 2 bolsas pesadas de productos que, en realidad, no necesitaba, pero me servían de excusa para salir de casa por más tiempo. Caminaba despacio, abrazando las asas de plástico que se me clavaban en los dedos, pensando en que una vez más no tendría nada que decirle a Enrique al cruzar la puerta. El día se arrastraba sin rumbo, me había levantado temprano, preparado café, llenado una lista de compras para tener la ilusión de controlar algo. La cabeza estaba vacía, pero el cuerpo necesitaba moverse, así que andaba entre escaparates que ya no veía, entre gente con la que hacía tiempo no me saludaba, apareció de forma inesperada, se acercó lentamente al bordillo con el coche. Y bajó la ventanilla. Era un coche viejo, algo arañado, con el asiento desgastado, lo cual decía más que cualquier palabra sobre el trabajo diario. Me detuve, no porque lo esperara, sino porque el cansancio me tensó los hombros, y no pude ignorar su voz, que sonó baja, pero no insegura. ¿Quieres que te lleve?, preguntó brevemente, sin presión, como si me diera total libertad para negarme. Asentí con la cabeza, porque sabía que casi no me quedaban fuerzas para llegar a casa sola, no físicamente, sino psicológicamente, no quería otra hora más de ese silencio que Enrique llamaba tranquilidad. Abrí la puerta, me senté a su lado, y él tomó mis bolsas con cuidado, las colocó en el asiento trasero sin decir una palabra, sin hacer preguntas que pudieran romper ese frágil equilibrio. El coche olía a algo familiar, café viejo, tela impregnada de polvo de trabajo, y algo más difícil de definir, pero cálido, real, como una habitación donde hace tiempo no se limpia, pero todo es tuyo. Íbamos despacio, sin prisa, y yo miraba por la ventana cómo pasaban los mismos edificios, donde vivía la misma gente con las mismas costumbres vespertinas. No encendió la radio, no preguntó cómo me sentía, no intentó tocar temas que era mejor evitar. Ese silencio no era pesado, era honesto, uno que no necesita llenarse con palabras. Sus manos en el volante estaban algo cansadas, pero firmes. Y en un momento me sorprendió observándolas más de lo que debía, porque me dio vergüenza recordar con tanta claridad cómo se movían sus dedos cuando envolvía la carne en papel. Cuando llegamos a mi edificio, ya había abierto la puerta del coche cuando él, de pronto, se inclinó un poco hacia mí y me tocó la mano suavemente. No fue un gesto con intención, no fue una provocación ni una invitación, fue un contacto que confirmaba que existo. Que alguien me siente, me ve, y por un instante, incluso me comprende. Ese toque duró poco, apenas un segundo, pero después del todo quedó extrañamente inmóvil, como un fotograma detenido al pulsar pausa. Salí en silencio, tomé las bolsas y, mientras subía las escaleras, mi corazón latía tan parejo que parecía que nada había ocurrido, pero en los dedos aún quedaba esa sensación, leve, casi borrosa, pero lo bastante viva como para no poder olvidarla. Al abrir la puerta, lo primero que vi fueron sus zapatillas, dejadas en medio del pasillo. Enrique nunca las dejaba ahí. Las esquivé, puse las bolsas, me quité los zapatos y miré hacia el cuarto. El televisor estaba encendido, pero sin sonido. Él estaba sentado, mirando hacia algún lugar, no a la pantalla, no a mí. Me descubrí mirándolo como a alguien que no conozco. No por rabia, simplemente como después de una larga ausencia, cuando el rostro te es familiar, pero los gestos. Ya no dije nada. Y él, tampoco. Pero esta vez, el silencio entre nosotros no era tranquilo. Era denso, como una manta que alguien te echa encima cuando aún no estás listo para dormir. Pasaron algunos días. Volvía de ver a una amiga con la que nos habíamos reunido por una hora en una cafetería, solo para intercambiar algunas frases cansadas sobre el trabajo, el clima y cómo todo seguía igual. Nos despedimos sin despedirnos realmente, solo asentimos. Con la cabeza,
como hacen quienes ya no tienen nada nuevo que decirse. Caminaba lentamente hacia la parada, sin tener un objetivo, simplemente estirando el tiempo para no llegar demasiado temprano a casa, porque allí nada cambiaba, ausencia de diálogo, de preguntas, de presencia viva. Enrique tenía cosas que hacer en línea. Estaba frente a su ordenador con los auriculares puestos, sumergido en un mundo ajeno al mío desde hacía tiempo. Al pasar por calles conocidas, vi a Manuel. Estaba de pie junto a un kiosco de periódicos, en una mano tenía una botella de agua, en la otra, un paquete envuelto en papel con el logo de la carnicería. No esperaba verlo allí, pero tampoco me sorprendió, porque en las últimas semanas me había acostumbrado a que los momentos que parecen casuales siguen una lógica interna. Nos cruzamos las miradas desde lejos, y ya no intenté fingir que no lo veía, al contrario, caminé directamente hacia él, porque quería saber si todavía me miraba como antes. «Hola», dijo el primero, y su voz era igual de tranquila. Sin dramatismo, sin exceso de energía, simplemente natural, como el agua de la botella que destapó y de la que dio un sorbo. «Hola», respondí, y nos quedamos parados uno al lado del otro, ambos mirando hacia la calle, por donde pasaban pocos coches. Ya que esa esquina de la ciudad no era de mucho tránsito, hablamos unos minutos, intercambiando frases comunes sobre cambios en los turnos, un frigorífico nuevo que habían traído a la carnicería y que todos temían usar porque no sabían cómo funcionaba. Pero cada palabra tenía peso, porque ambos sabíamos que no era una conversación, sino un intento de permanecer en contacto, de no cruzar la línea, pero tampoco alejarse demasiado de ella. No recuerdo exactamente qué dije, porque mi atención no estaba en las palabras, sino en cómo él me miraba, inclinando ligeramente la cabeza, y en cómo sus dedos jugaban con el tapón de la botella, desenroscándolo y volviéndolo a cerrar una y otra vez. Entonces dio un paso hacia mí, lento, sin imponer nada, y se detuvo un instante, como para asegurarse de que yo no retrocedería. No me moví, no porque no quisiera, sino porque no sabía cuál era la forma correcta de actuar, y en ese segundo decidí no controlar ni a mí misma, ni la situación. Su beso fue pausado, silencioso, como si no pidiera permiso, pero tampoco invadiera, simplemente ocurrió, como una continuación natural de algo que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. No fue un impulso, no fue un gesto para demostrar nada, simplemente sucedió, y yo lo permití, no respondí, no lo besé de vuelta, no lo abracé, no sonreí. Pero tampoco me aparté, no me alejé, no cambié mi expresión. Estábamos cerca, en el mismo espacio, y el mundo a nuestro alrededor no cambió, pero mi cuerpo sintió ese instante como una señal, no como traición, no como huida, sino como una bocanada de aire tras haber estado sumergida mucho tiempo bajo el agua. Después de eso, me preguntó si tenía tiempo. Asentí. Subimos a su coche, y él me llevó a su casa, fuera de la ciudad, a un pequeño apartamento sobre la carnicería, donde hacía fresco, estaba en penumbra y todo era silencio. No hubo una gran conversación, no hubo prisa, pero sí presencia. Serena, concentrada, real. Simplemente estuvimos juntos durante unas horas, sin miradas ajenas, sin ningún papel que desempeñar. No me transformó, pero algo dentro de mí dejó de estar detenido. Al regresar a casa, no entré de inmediato. Me quedé unos minutos frente a la puerta, escuchando, no sonidos, sino a mí misma. Por dentro no había miedo. No había culpa. Solo la sensación de que el mundo se había desplazado un poco, no bruscamente, no con dolor, sino casi imperceptiblemente. Pero para siempre. Una semana después de aquel beso, Enrique propuso salir a cenar, dijo que hacía tiempo no lo hacíamos, que debíamos recordar cómo era estar juntos. Sus palabras no tenían tono de reproche, sonaron casi indiferentes, y acepté por qué. No tenía razones para negarme, era cierto que no salíamos en pareja desde hacía meses, y ese gesto parecía un intento de hacer lo correcto, aunque tardío. Me puse un vestido negro sencillo, sin accesorios, sin esmero especial, porque no quería fingir que de repente me importaba, y él se puso una camisa que solía usar para reuniones formales, con el cuello algo arrugado, y un perfume que yo misma le había regalado hacía años, aún flotando débilmente cuando nos subimos al taxi. El restaurante era pequeño, con luz tenue, un lugar habitual donde solíamos ir cuando todavía teníamos temas que compartir. El camarero vino enseguida. Enrique pidió lo de siempre, pasta para él, pescado para mí y una copa de vino, aunque yo llevaba semanas sin beber. Estábamos uno frente al otro, y yo lo observaba hablar, los gestos con las manos, la ligera inclinación del cuerpo hacia adelante,
La mirada que se posaba un poco más allá de mi rostro, todo era tan familiar que ya nos sorprendía. Hablaba de nosotros, de cómo quizás nos habíamos perdido entre las rutinas, que todavía no era tarde para volver a encontrarnos, que todo podía arreglarse, siempre y cuando quisiéramos. Yo lo escuchaba con atención, sin interrumpir, sonreía en los momentos adecuados, respondía con breves sí o quizás, pero por dentro contaba los días desde aquella noche en la parada, cuando Manuel se inclinó y me besó, y cómo. Desde entonces, todo en mí se había dividido en antes y después. Intentaba contestar sin romper la atmósfera, decía lo correcto, asentía, incluso traté de bromear cuando él mencionó uno de nuestros antiguos viajes, pero sentía que cada palabra sonaba muerta, como el eco de una voz en una habitación vacía. La comida estaba tibia, bien preparada, el vino frío, el camarero atento, la música suave, pero nada de eso tenía importancia, porque no podía dejar de pensar en cómo, en el coche, Manuel me tocó la mano con tanta suavidad, y como con ese gesto el mundo se dio vuelta. Al final de la cena, cuando el postre aún estaba caliente, Enrique puso su mano sobre mi rodilla, despacio, con delicadeza, como lo hacía antes, cuando aún había intimidad, cuando aún había deseo. Su mano era cálida, familiar, sin amenaza, sin urgencia, pero mi cuerpo no reaccionó, no porque tuviera miedo, no porque rechazara la cercanía, sino porque esa mano ya era parte del pasado, un gesto que ya no tocaba a la mujer que ahora era. Sonreí, asentí, y él creyó que todo iba bien, que la noche había sido un éxito, que habíamos dado al menos unos pasos hacia el reencuentro, pero yo sabía, no nos acercamos el uno al otro, sino a esa línea desde la cual ya no hay regreso. En el taxi no hablamos, y ese silencio no se sintió incómodo, fue cómodo, incluso agradable, porque me permitió esconderme detrás de él, como detrás de un escudo. Al llegar a casa, fui directamente a la ducha, y él se quedó en la cocina, quizás leyendo noticias o respondiendo correos, y ambos fingimos que esa noche significó algo. Pero yo, bajo el chorro de agua, no pensaba en la cena, no recordaba sus palabras, no analizaba sus gestos, solo veía el rostro de Manuel, y recordaba lo ligera que me sentí en ese instante en que no dijimos nada, pero entendimos todo. Pasaron algunos días. Todo seguía su curso habitual: trabajo, casa, mercado, frases cortas con los compañeros, tardes insignificantes que perdían forma. Me despertaba temprano, preparaba café, hacía tostadas que Enrique comía sin decir nada. A veces asentía a algo que yo decía, a veces simplemente parpadeaba mientras leía las noticias. No hacía preguntas, ni sobre por qué me demoraba más después del turno, ni con quién hablaba por teléfono en la cocina cuando creía que él dormía. No buscaba mi mirada, no intentaba encontrar una respuesta en mí, pero yo lo veía. Algo en él había cambiado, algo había pasado, y ese algo era más profundo que los celos o la sospecha. Su silencio no era el de siempre, ya no parecía cansancio ni desconexión, como suele ocurrir entre quienes llevan muchos años juntos. Ese silencio tenía forma, era deliberado, atento, como el de alguien que ha decidido no hacer preguntas porque ya sabe la respuesta, y le duele oírla en voz alta. Cuando hablaba, él asentía con retraso, como si no escuchara lo que decía, sino el trasfondo. Y cuando me reía con algún chiste de la televisión, me observaba, no con reproche, no con tristeza, sino como un médico que mira a un paciente que ha renunciado al tratamiento pero aún no lo dice en voz alta. Notaba cómo me observaba, cómo me secaba las manos con el trapo, cuánto tiempo pasaba frente al espejo, cómo revisaba el teléfono sin recibir mensajes, pero aún así lo miraba una y otra vez. No preguntaba por qué ya no hablábamos de planes, por qué no proponía ver una película juntos, por qué no lo tocaba, por qué no preguntaba cómo le había ido. Su ausencia de palabras se convirtió en espejo de mi comportamiento. Los dos elegimos el silencio como forma de preservar algo frágil, que aún se parecía a una relación, pero que ya no lo era. Empecé a responder de forma automática, con frases sin peso, sin emoción. Todo bien, un poco cansada. Subieron los precios otra vez. Él escuchaba, asentía, pero en sus ojos cada vez aparecía más ese mismo gesto, el de alguien que no pregunta, solo constata. Otro día sin cambios, sin preguntas, sin vida. Aún desayunábamos juntos, pero dejamos de cenar al mismo tiempo. Empecé a inventar excusas para estar en la cocina más tarde, cuando él ya estuviera frente al televisor, o al revés, me iba al dormitorio cuando oía que salía al baño. Por un momento, Manuel, mientras tanto, dejó de tomar la iniciativa, no escribía, no aparecía por la carnicería en los momentos en que yo calculadamente pasaba por su trabajo.
Su silencio era distinto, no era indiferente, no dolía como un rechazo, sino que parecía consciente, como si hubiera decidido detenerse antes de que todo se volviera demasiado serio. Yo no lo buscaba, no lo llamaba, no lo esperaba, pero cada día me sorprendía a mí misma escaneando las calles, las caras, las puertas, buscando a alguien que ya no venía hacia mí. Todo cambió lentamente, sin escándalos, sin frases fuertes. Y justo por eso tenía algo de irremediable, cuando te das cuenta de que tu verdad se ha vuelto silencio, y la suya, observación, y ninguno de los dos intenta ya explicarse al otro. Era como si hubiéramos firmado un nuevo acuerdo. Yo mentía en voz baja, él no preguntaba en voz alta, y ambos fingíamos que así era más fácil. Y en ese, más fácil, empecé a desaparecer, no físicamente, sino por dentro, lentamente, casi sin darme cuenta. Unos días después salí de casa una vez más sin un propósito concreto, con una lista de compras en la mano a la que había añadido productos inventados, cáscara de limón que nunca uso, eneldo que siempre se marchita en la nevera, carne que ya tengo en el congelador. Caminaba lentamente junto a la carnicería, reduciendo el paso, como esperando que él saliera, que me viera, que hiciera un gesto con la mano o al menos asintiera como antes, pero las puertas seguían cerradas, las ventanas cubiertas, y no vi ni siquiera su sombra tras el mostrador. Manuel había desaparecido, sin anunciarlo, sin explicar nada, simplemente dejó de ser parte de mi rutina, y esa ausencia pesaba más que su presencia. Al día siguiente volví, otra vez sin necesidad real, y de nuevo, nada cambió. Otro chico atendía a los clientes, su rostro era nuevo, su voz, neutral, sus movimientos, mecánicos, y yo estaba allí de pie, mirando a través del vidrio sin escuchar lo que el vendedor me preguntaba, porque en mi mente solo buscaba una explicación de cómo todo pudo detenerse tan de repente. Empecé a inventar razones para pasar por esa zona, miraba flores en el mercado aunque no pensaba plantar nada, entraba en la farmacia para comparar precios, observaba escaparates que ya conocía de memoria, y todo eso no era más que un disfraz para un solo objetivo, ver, aunque fuera por un segundo, a alguien que me había hecho sentir viva. Pero él no estaba. Enrique, mientras tanto, empezó a comportarse de otra forma, no preguntaba, no vigilaba, no reprochaba, pero yo sentía que sabía más de lo que mostraba. Su silencio ya no era solo cansancio, se había convertido en una estructura, en un muro que cada día se alzaba más alto, y aunque no tenía pruebas, ni palabras que lo confirmaran, lo sentía, lo entendía todo. Pero en lugar de confrontarme, en lugar de intentar averiguarlo, eligió la distancia, una desconexión total que me sacaba aún más de equilibrio, porque mientras yo trataba de no volverme loca, él simplemente se perdía dentro de sí. Sin gritos, sin miradas, sin reproches. Comencé a actuar de forma impulsiva, tiraba cosas en la cocina, me quejaba del clima, lanzaba la toalla si no se había secado durante la noche, hablaba más alto de lo necesario, cortaba conversaciones con mis amigas sin esperar el final. Y al mismo tiempo, me daba cuenta de que cada uno de esos gestos no era una protesta contra Enrique, ni un intento de demostrarle nada, sino un intento desesperado de alcanzar a Manuel, que ya no estaba. Empecé a dudar de todo, si ese toque en el coche fue real, si de verdad ocurrió ese beso en la parada, si sus miradas significaban algo, o si todo fue una invención mía para escapar, aunque fuera un poco, de la rutina que me ahogaba. Él desapareció tan de golpe que ni siquiera tuve tiempo de enfadarme, no hubo un momento en que dijera, basta, o no, simplemente retrocedió, dejándome exactamente en el lugar del que tanto me había esforzado por salir. Aprendí de memoria todos sus turnos, los que había mencionado antes, cuando tenía día libre, cuando llegaban los pedidos, cuando solía quedarse en el almacén, pero todos mis recorridos, casuales, no daban resultado. No me evitaba abiertamente, no huía, no se escondía, simplemente había desaparecido del radio de mi vida, como un actor que se baja del escenario antes de la escena final. Y lo peor era que no podía hacer nada, fue una explosión, no ruidosa, no dramática, sino interna, silenciosa, pero poderosa. Todo lo que había contenido durante semanas se desbordó en cómo arrojaba una cuchara al fregadero, en cómo corría las cortinas en pleno día, en cómo me levantaba tarde los fines de semana, en cómo no quería hablar con nadie. Ya no lo buscaba, pero tampoco podía soltarlo. Mi rabia no era contra él, sino contra mí misma, por haberme permitido creer que algo me pertenecía, cuando en realidad nunca fue mío. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Aunque no había puesto ninguna alarma y todavía no había verdadera luz afuera, solo esa claridad gris y tenue que se filtraba por las persianas, más cercana al estado de semiconsciencia que al comienzo de un día. Enrique seguía dormido.
de espaldas, con los hombros ligeramente encorvados, como los de una persona mayor, aunque aún no había cumplido los 50. Me vestí en silencio, sin encender la luz del dormitorio, pasé a la cocina, encendí la cafetera y miré cómo el líquido oscuro bajaba lentamente a la taza. Era la única constancia que aún quedaba en nuestra vida cuando regresé al dormitorio. Él ya estaba sentado en el borde de la cama, frotándose los ojos con la mano, como solía hacer desde que éramos estudiantes. No nos dijimos buenos días, no preguntamos cómo habíamos dormido, no hicimos ninguno de esos gestos cotidianos que solían significar que aún había un vínculo. Le tendí la taza de café y estaba a punto de dejarla, como siempre, en la mesilla, cuando él alzó la mano de pronto y la tomó directamente de mis dedos, sin tocar mi piel, pero sin evitarla tampoco. Ese movimiento fue inesperado, no por el hecho de recibir el café, sino por la mirada que lo acompañaba. No era dura, ni amable, ni exigente, era esa mirada que yo temía desde el principio, porque no preguntaba ni acusaba, pero lo comprendía. ¿Todavía estás conmigo?, preguntó con calma, sin presionar, sin alzar la voz, pero cada palabra cayó en el aire con un peso que me impidió respirar. Lo miré, a ese hombre que había estado a mi lado durante la mayor parte de mi vida adulta, que conocía mis miedos, mis costumbres, mis gestos, y por primera vez no supe qué decir, porque cualquier frase habría sonado falsa. No podía decir sí, porque habría traicionado lo que sentía, y no podía decir no, porque no tenía derecho a dar una respuesta definitiva. La cucharilla tembló dentro de la taza por un leve movimiento mío, tintineando contra la porcelana, como si subrayara el temblor interno que me atravesaba, y simplemente bajé la mirada, porque era lo único que podía hacer en ese momento. No fue debilidad, fue reconocimiento, sin gritos, sin lágrimas, sin escena. Solo la aceptación de que ya no estábamos juntos, aunque aún estuviéramos sentados en la misma cama. Él no dijo nada más, no se movió bruscamente, no se levantó, no se dio la vuelta, simplemente permaneció allí, sosteniendo la taza con ambas manos, como si eso todavía tuviera sentido. Y yo miraba mis pies, descalzos, ligeramente tensos, como si mi cuerpo intentara no temblar, mantenerse firme por fuera. No era una escena de película, no era el clímax de un drama. Todo ocurrió de manera cotidiana, sencilla, y justamente por eso se convirtió en un punto sin retorno. No hablamos de lo que pasaría después. No dividimos el piso, no hicimos listas de decisiones, todo ya había ocurrido, aunque no se hubiera dicho en voz alta. Ese momento fue una confesión muda, un reconocimiento compartido de que ninguno de los dos podía seguir fingiendo que nada había cambiado. Desde aquel día no volvimos a mencionar lo sucedido. Él siguió trabajando, yo seguí yendo a mi turno, aún cenábamos en la misma cocina, aún dormíamos en la misma cama, pero ambos sabíamos, ya no era lo mismo. Y lo más triste fue que ninguno se sorprendió, ni por la pregunta, ni por el silencio, ni por nosotros mismos. Pasaron semanas desde aquella mañana, y aunque nunca volvimos a mencionar esa frase, no me abandonó ni un solo momento, repitiéndose en mi cabeza como el goteo de un grifo por la noche, suave, constante, imposible de ignorar. Seguíamos viviendo juntos, nos levantábamos casi a la misma hora, preparábamos café, hacíamos desayunos que ya no compartíamos, callábamos en el pasillo donde antes cruzábamos palabras sobre el clima o los planes del día. Ahora esos planes eran individuales. Él no preguntaba cuándo volvería yo no preguntaba por qué sus noches eran más largas de lo normal. No discutíamos, ni siquiera había motivos, porque ya no quedaba nada que pudiese causar conflicto, las emociones se habían evaporado, al igual que la conexión que alguna vez nos mantuvo, aunque fuera débilmente, unidos. Manuel no volvió a aparecer. Dejé de pasar por la carnicería, no por orgullo ni rencor, sino por cansancio, un cansancio profundo y silencioso de esperar algo que ya no tenía sentido. Dejé de inventar excusas, de buscar razones para entrar en el barrio donde solíamos cruzarnos, de esperar verlo en el coche o entre los compradores. Acepté que eso había terminado, sin estruendo, sin emoción, sin catástrofe, como una hoja que cae de la mesa, sin ruido, pero de forma definitiva. Simplemente desapareció, y no tenía forma de saber por qué, a dónde, si se arrepentía, si recordaba, si pensaba en mí. Y con cada día sin respuestas, algo dentro de mí que aún se movía fue apagándose. En nuestro piso quedaban cosas, toallas que yo seguía lavando y doblando por costumbre, platos que fregaba no porque lo pidiera, sino porque no podía permitir el desorden, facturas que pagaba mes a mes,
porque el hábito era más fuerte que el sentimiento. Dormíamos en la misma cama, pero yo me giraba hacia la pared, y él hacia la ventana, y ese espacio entre nosotros ya no era físico, sino interior, ocupado por un silencio que no necesitaba explicaciones. No había abrazos, ni roces, ni preguntas sobre el día siguiente. Éramos como compañeros de piso que alguna vez construyeron algo, pero que ahora solo compartían una propiedad. Sentía como desaparecía cada día, no literalmente, no físicamente, pero me desvanecía de mí misma, como se borra la imagen en una fotografía antigua, lenta, irregular, pero inevitable. En el espejo aún veía mi rostro, familiar, algo cansado, sin rastros de lágrimas ni de alegría, neutro, funcional. Me cepillaba los dientes, me maquillaba las pestañas, elegía los pendientes, iba a mi turno, respondía a los clientes, incluso a veces reía con las compañeras. Todo seguía ocurriendo, pero ya no con la participación de la que yo fui. Esa Lucía que no hace tanto temblaba con una caricia, que contenía el aliento con una mirada, que tenía miedo pero seguía avanzando, ya no existía. Enrique no preguntaba dónde estaba, y yo tampoco a él. Ambos sabíamos, no porque nos diera igual, sino porque la respuesta era una sola: ya no existíamos. No como familia, no como pareja, no como personas que sueñan. Nos habíamos convertido en una formalidad, en un pacto silencioso donde conservar el orden externo importaba más que buscar la verdad. Y lo más doloroso no fue haber traicionado, ni que lo intuyera, ni que Manuel se fuera. Lo más doloroso fue que no me arrepentía, simplemente supe que todo ya había sucedido. Todas las decisiones estaban tomadas, todas las frases dichas en pensamiento, todas las posibilidades agotadas. No era el final de la historia, era el final de esa yo que aún creía que se podía ser honesta, que valía la pena luchar, que el amor era un vínculo y no un cansancio. Y cuando comprendí que no quería cambiar nada, fue entonces cuando se hizo realmente el silencio. No en la habitación. Dentro de mí.